Oye, ¿sabes qué? Ya empezó. ¿Y si lo...? Ah, ya empezamos. Ah, qué bueno, ya empezamos aquí. Oigan, pues quiero agradecerte, León, primero, León Damián, que manda, señor productor, que tienes calor. Bueno, aquí andamos entre yo, no sé si es azul, pero buenas noches, pero es 28 de junio y es una fecha bastante especial para el mundo. Creo que hay que empezar a acotarlo, una fecha bastante especial para el mundo, porque se empieza hace 55 años de una manera, y aparte es una tragedia lo que ocurre, pero de no haber ocurrido no tendríamos esta conmemoración, yo no le llamo celebración, Sí, es. una conmemoración del orgullo de la comunidad LGBTQI+, que justamente de eso vamos a hablar con León Damián, que me buscaste hace unos meses para platicar sobre este libro, Tecnologías de Eros, pero lo hacemos en una fecha muy especial, que es 28 de junio, hace 55 años, pues lamentablemente ocurre los disturbios de Stonewall, que es lo que le da pie a hablar sobre el orgullo de la comunidad LGBTQI+, al reconocimiento de una comunidad que ha luchado muchísimo por ser reconocida, respetada, por que se le garanticen derechos que a cualquier persona se le deben de garantizar, y es una lucha que simplemente no acaba. Estamos en una constante lucha contra viento y marea. La comunidad se enfrenta no solamente a los prejuicios de la sociedad, sino también a la represión de gobiernos, a la represión pues de sociedades, de políticos, de estructuras de empresariales, de estructuras incluso médicas. Es una lucha constante por algo tan sencillo que es el que les reconozcan derechos, que se les respete, que es algo para mí extremadamente básico y que creo que para toda la sociedad debería de ser de las garantías más básicas, el respetar a otros y el garantizarles estos derechos, que bueno, pues la lucha ahí va. Entonces, primero quiero decirte, León, que eres extremadamente valiente, y es algo que siempre he querido decirles. Son valientes porque van contra viento y marea, todo el tiempo. En sociedades como en México, que la lucha feminista, pues como que ahí va, la lucha feminista pues avanza, sí, pero la lucha de la comunidad todavía hace falta el reconocimiento. Lamentablemente ves en las discusiones políticas a la gente decir, es que no me gusta que les hablen con el lenguaje inclusivo. Y dices, bueno, es que es lenguaje inclusivo. ¿Por qué está mal? ¿Por qué no podemos simplemente respetar el que una persona no se identifique como él o ella, sino que se identifique como ella? ¿Por qué no podemos respetar eso? Y creo que lo que haces con este libro y lo que has hecho es empezar a poner ciertos puntos sobre las IES, desde dónde venimos y cómo es que la historia ha ido marcando el paso para reconocer que una cosa es las prácticas sexuales, que también es un tema extremadamente tabú en México y en el mundo como tal, pero que eso no te define, no define una práctica sexual, no define si eres, y no debería siquiera definir, poner un título si eres heterosexual, homosexual, si eres queer o no eres, o sea, no debería ser la discusión o el debate, porque vuelvo al punto, hay que aprender a respetar y hay que entender también de dónde venimos. Entonces, pues este ensayo que haces, esta recopilación de datos, esta recopilación de otros autores, las citas que haces, creo que para muchos que no han entendido de dónde venimos o por qué esta lucha es importante, creo que podría ayudarnos. No lo quisiera llamar como un manual, pero casi como un manual para entender la lucha y cómo es que estamos en este momento en medio del reconocimiento, y no solamente para la comunidad LGBTQI+, sino también para las mujeres, también para los hombres, el dejar de poner temas como la sexualidad, como el erotismo, como el placer, en un tema tabú del que no se habla. Hoy lamentablemente todavía vemos familias en donde no quieren hablar de estos temas cuando son incluso hasta biología básica. Entonces, yo incluso por eso quería decirte que celebro esta contribución que haces a través de este libro, Tecnologías del Eros, para entender.
cuáles son los puntos que quizás no quedan claros en medio de tanto ruido de marketing, en medio de tanto ruido político y en medio de tanto ruido social. Entonces, quería partir con eso para reconocértelo y empezar a hablar de este libro, Tecnologías de Eros. ¿Cómo empiezas, León? ¿Qué es lo que cómo es que decides escribir este libro que para mí es como un manual? Insisto, para mí es como un manual para entender muchas cosas, las definiciones políticas, sexuales, eróticas y demás. Entonces, ¿qué es lo que a ti te motiva para decir, hay que escribir este libro? ¿Cómo empiezas? A ver, el libro es resultado de mi investigación de tesis de maestría, reescrito de alguna manera. Yo hice la licenciatura y la maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro, que tiene la cualidad de que el área clínica nos especializa en psicoanálisis, en teoría psicoanalítica. Entonces, el psicoanálisis epistemológicamente lo que te permite es establecer puentes de diálogo disciplinarios con otros campos de conocimiento, como la antropología, la filosofía, la etnografía, los estudios queers, los estudios de género, los feminismos, que otros campos de la psicología no permiten. Epistemológicamente es que ni siquiera se puede intentar, pero al final termina saliendo mal, y es una de las bondades que tiene el psicoanálisis. Todo apuntaba a que yo tenía que hacer una investigación sobre un concepto en psicoanálisis lacaniano que se llama goce. Okay. Pero a mí no me gustaba, porque está ya muy trabajado en el campo del psicoanálisis lacaniano. Si tú buscas libros de psicoanálisis lacaniano, todos traen el goce por todos lados, andan muy gozosos. Y yo en la tesis de licenciatura había hecho una revisión de un concepto que se llama pulsión. Hay 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis: la pulsión, la transferencia, la repetición y el inconsciente. El complejo de Edipo no es, de hecho el complejo de Edipo ni siquiera existe. Ah, ese es un gran dato. Sí, el complejo de Edipo no existe. Existe en Freud, hay razones por las que lo estableció. Luego Lacan lo que hace es que es un psicoanalista francés, lo que hace es que revisita la obra de Freud a partir de la estructura epistemológica del estructuralismo francés, aunque Lacan no era estructuralista, y se da cuenta de que, por ejemplo, el complejo de Edipo no existe y que además no sirve para el trabajo clínico con pacientes. Y además no tiene sentido. O sea, epistémicamente no tiene sentido, clínicamente no te funciona en un consultorio. Y además es más como una especie como de ficción narrativa de Freud que en realidad algo que se puede aplicar también con los pacientes. Entonces, cuando hice la tesis de licenciatura, hice una revisión del concepto de pulsión asociado a las prácticas BDSM, y yo ya tenía como ciertas ideas o yo ya tenía como la intención de investigar todavía ya más a profundidad en mis estudios de maestría, pero me fue de inicio complicado porque me hacían falta interlocutores. O sea, gente con la que yo podía dialogar. Lo intentaba hacer con otros psicoanalistas y me decían que estaba bien, pero no me entendían un poco, porque el psicoanálisis se sigue resistiendo mucho a la cuestión de los feminismos, a la cuestión de los estudios de género, a muchísimas cuestiones, queers, por ejemplo, y no les gusta que se les critique. En eso sucede la pandemia y contacto a Gayle Rubin, que es una antropóloga feminista muy importante, y me contesta. Y es algo muy bueno porque pasó durante la pandemia, entonces me contesta y tengo la fortuna de que puedo estar en clases del doctorado que da ella en Michigan. O sea, en línea, podía estar con ella escuchando sus clases de doctorado, y además me empezó a asesorar, me empezó a mandar muchísimo material de archivo, que tiene, para consultarlo tendría yo que haber ido físicamente a Estados Unidos. Lo pude hacer de esta manera, insisto, también fue por el contexto de pandemia, pero también fue por la amabilidad de Gayle Rubin que aceptó responderme y de alguna manera me fue asesorando. Yo no quería trabajar el concepto de goce, yo quería trabajar el concepto de placer, porque hay una frase de Michel Foucault, que es lo que arranca todo el proyecto, donde hace una crítica a los movimientos de liberación sexual, a los movimientos que se derivan del Mayo francés, a los movimientos políticos, en sentido partidista del término,
pero también a los psicoanalistas, porque en ese contexto de Foucault, de los años 80 y 70, todo el mundo teorizaba el deseo. Hay una fuerte influencia del estructuralismo francés a partir de Hegel, entonces todos traían la noción de deseo y de sujeto de deseo por todos lados, pero Foucault dice, a partir de los viajes que hace a Estados Unidos y de que se droga con LSD en el Valle de la Muerte y de que empieza a tener prácticas BDSM en San Francisco, y que contrae SIDA en una etapa muy inicial de la pandemia. Antier se conmemoraron 40 años de que Foucault falleció de SIDA. Michel Foucault falleció también en una pandemia, solo que como no había afectado, de hecho aquí va otro dato, cuando se da la pandemia del SIDA, muchos científicos ya cuando empezaban a investigar el origen del virus, ya estaban diciendo desde inicios de los años 90, en papers académicos, que era muy probable que sucediera otra pandemia más letal y que se iba a transmitir por aire y que si seguían los procesos de globalización como estaban proyectándose hacia lo que después, que ahí también entra el neoliberalismo, que iba a ser más letal, porque lo que estaban estudiando ahí ya no era tanto la etiología del virus, sino las formas de contagio, que es al final lo que importa para tratar de contenerlo y tratar de desarrollar vacunas y tal. O sea, desde hace muchísimos años ya estaban diciendo y nadie les hacía caso. ¿Por qué? Porque para los mercados económicos no les importaba eso. Y luego pasó el COVID. O sea, pero es que esto ya estaba desde hace 30 años y ya lo estaban advirtiendo. Una de las cosas también por la que los gobiernos no hicieron nada fue porque, claro, como el SIDA solo afecta a las putas, a los yonkis, a los homosexuales, es como de, bueno, si se mueren, tampoco es como que se pierdan mucho. Ahí quisiera hacer esta pregunta porque estamos hablando también de estructuras de poder. Sí. Esas estructuras de poder que han querido darle una descripción, acotar e incluso contener los movimientos de liberación sexual porque los consideran degenerados, perversos, que como si fuera un virus que contamina a las generaciones y entonces ahora ya todo el mundo va a convertirse en gay, lesbiana o queer o va a ser, va a tener alguna, eventualmente eso es malo y entonces ese es el nuevo virus a combatir. Como si hubiera más bien hay un miedo y eso es lo que te quiero preguntar. Estas estructuras de poder, ¿a qué le tienen miedo o por qué han intentado o cómo se han involucrado con estos movimientos para contrarrestarlos, minimizarlos o pintarlos ante el mundo como malos, perversos, degenerados? Han hecho algo peor, en realidad han diseñado estrategias necropolíticas de asesinato selectivo. Me explico. La heterosexualidad, y quisiera también empezar por ahí, la heterosexualidad no es una orientación sexual. La heterosexualidad hay que entenderla a partir de filósofos como Michel Foucault o Paul Preciado como un régimen político, biopolítico, de control de las poblaciones. El régimen biopolítico nace a partir de las teorías eugenésicas con los nazis. Por eso el capítulo 3 está dedicado a la cuestión del nazismo. Hay una frase que dice algo así como Hitler perdió la guerra, pero el fascismo ganó el mundo. Y el fascismo es heterosexual. Hay otro libro que se edita en España, que es un libro colectivo, que se llama El eje del mal es heterosexual. ¿Por qué? Porque hay un momento a finales del siglo pasado, a finales del 1800, principios del 1900, cuando se crea la epistemología binaria de la diferencia sexual. O sea, de repente, antes hubo una epistemología monosexual que duró prácticamente casi 3000 años, donde básicamente las mujeres, y ahí tiene que ver también con una cuestión de subordinación de las mujeres, de ciertos cuerpos de mujeres, porque también hay subcategorías, o sea, las mujeres racializadas, las mujeres que no entran dentro de cierto canon hegemónico todavía son más inferiores, pero bueno, para los mecanismos de control de las poblaciones. Pero dentro de esa estructura de poder que hace ciertas jerarquías y ciertas segregaciones a partir de los rasgos corporales, deviene la eugenesia que permite, bueno, que justifica un control necropolítico. Hola, Patricia. Que produce un control biopolítico de las poblaciones y inventan una epistemología binaria de la diferencia sexual. En la epistemología monosexual se consideraba que las mujeres eran como versiones inacabadas de hombres. De hecho, hay tratados de medicina donde hay un libro de un
este historiador que se llama Thomas Laqueur, donde en el libro vienen láminas impresas de anatomía de la Edad Media, que si tú las ves, parece que son penes, pero no son penes, son vaginas invertidas. O sea, es que ellos pensaban que la vagina era un pene invertido. Entonces, básicamente, las mujeres eran versiones de hombres inacabados. Eso cambia a finales del 1800, principios del 1900, y entonces aparecen mágicamente dos sexos anclados a una epistemología visual de la diferencia sexual. Cuando yo digo que es una epistemología visual, es a partir de lo que los ojos de los médicos, que eran hombres cisgénero heterosexuales, porque tampoco es como que las mujeres tuvieran acceso inmediatamente a esos espacios de producción de conocimiento. Eso también es importante cuestionarlo. ¿Quiénes son los que están produciendo el conocimiento científico? Por ejemplo, en programas de debates también de política ya común, es como de, qué interesante ver a 4 hombres heterosexuales cisgénero discutiendo política. Para mí es más interesante ver a 4 mujeres discutiendo de política, porque no son el sujeto habitual que produciría ese tipo de análisis discursivo. En la cuestión de la ciencia y del conocimiento científico es lo mismo. Las mujeres históricamente siempre han estado relegadas, no nada más de los espacios, ya ni siquiera de producción de conocimiento, es que ni siquiera de aprendizaje. Históricamente siempre se les relega de esos espacios. O sea, es que ya ni siquiera pueden ser sujetos de enunciación, de producir su propio discurso y su propio relato, sino que además se les relega incluso de la posibilidad de aprenderlo. Nace la epistemología binaria de la diferencia sexual, pero hay un tema, hay personas intersexuales. Entonces, ¿ellas qué? Esas personas que, pues no pasa nada, simplemente se les corrige quirúrgicamente para adaptarlas a esa normatividad binaria. ¿Pero para qué? Si en realidad no tienen ninguna imposibilidad de vivir su vida normal. Pero para esa epistemología, por supuesto que eran cuerpos problemáticos y eran cuerpos enfermos que se tenían que corregir. Luego nace la heterosexualidad y nace su correlato, que es la homosexualidad. Pero por un lado la heterosexualidad se consideraba que era lo sano o el comportamiento normal anclado a una norma reproductiva, porque claro, las mujeres solo sirven para procrear. Para la norma reproductora del aparato binario de la diferencia sexual, los hombres son pensados biopolíticamente como portadores de esperma y las mujeres como incubadoras humanas. Porque esto es importante para el capitalismo, porque necesitaba mano de obra. Sí. Y eso es muy importante, hay una subordinación del trabajo de las mujeres. Toda esta cuestión que ahora se está poniendo mucho énfasis en México de las políticas de los cuidados y de que finalmente se empiece a reconocer que lo que se hace en el espacio doméstico en realidad es un trabajo que sí genera una cuestión de contribución real. Es que no es abstracción, en realidad sí se genera a partir de ahí cierta cuestión económica de un trabajo gratuito, que sí es un trabajo, en el sentido de las labores del hogar, pero en el sentido incluso de las labores corporales. ¿Cuánto cuesta tener un bebé? Vaya, el dolor, el esfuerzo físico, la energía que consume la mujer al momento de estar gestando al bebé es inmensa. Es que está produciendo otro ser humano. Exacto, es inmenso. Básicamente. Es inmenso. Entonces, y justamente esas relaciones de poder, a eso creo que es el punto medular de entender todo esto. A las mujeres las vemos como incubadoras porque no solamente te van a producir mano de obra, sino en algún momento te producen también soldados. Vámonos todavía para atrás, ¿no? Okay. O sea, también te dan soldados que pueden ir a pelear a la guerra y también más mujeres, entonces más mujeres eventualmente te crearán más bebés. En ese escenario, ¿en dónde queda el placer? ¿En dónde queda el autoconocimiento también? ¿Dónde queda todo eso? Justo, el dispositivo de sexualidad, que es algo que teoriza Foucault, en su proyecto particularmente Historia de la Sexualidad 1, habla de cómo a partir de que se produce este dispositivo, se ancla una norma reproductora. Entonces, todas las prácticas sexuales que no tengan que ver con la reproducción, ya no son consideradas pecado, porque ya el gran discurso del catolicismo ya no era el imperante, sino ahora era un discurso científico que por supuesto tenía todavía rastros del catolicismo, pero ahora era un discurso de la ciencia al servicio del mercado y de la guerra. Esto es importante porque esa transición también se da entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Históricamente, las teorías actuales del neoliberalismo nacen entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante por un dato.
Cuando se da la Primera Guerra Mundial, los países tenían como muchas dudas por el tema de la destrucción. Europa quedó muy destruida y era como de, bueno, es que está saliendo muy caro. Pero en ese intervalo se dan cuenta de que es un negocio buenísimo, porque implica reconstrucción de los sitios donde se destruyeron las cosas. O sea, es que implica, Obras. sí, implica inversión en ciencia armamentista, porque tienes que diseñar mejores aparatos tecnológicos para asesinar al enemigo. Implica la creación también de estructuras específicas gubernamentales que reciben muchísimo presupuesto. Estados Unidos es el ejemplo perfecto de eso, que Estados Unidos perversamente, claro, las guerras no son en sus territorios, pero empiezan a darse cuenta de que es un negocio bastante fructífero, y a partir de eso no es que se hayan terminado las guerras. En realidad, cuando se detona la bomba atómica, se producen fenómenos subjetivos que afectan al planeta. Ahí empieza la cuestión de la globalización desde mi perspectiva, como si fuera una especie de radiación, pero también las teorías económicas que se consolidan en los años 80 con Margaret Thatcher, por ejemplo, y que van permeando y van impregnándose en las estructuras gubernamentales y en las estructuras del país, de los países en general. Por supuesto que cada país, por sus particularidades, lo va adaptando de maneras distintas. No es lo mismo las políticas neoliberales que se pueden tener en México a las que se tienen en Argentina, a las que se tienen en España o en la Unión Europea. Mutan, se dan de distinta manera, pero todas responden a la cuestión de la generación de capital mediante la venta de mercancías. Esto es importante porque ahí los cuerpos se vuelven mercancías en sí mismas, la vida misma se vuelve una mercancía, el negocio de la salud se vuelve una mercancía. Por ejemplo, el tema de las vacunas, ahora que fue la pandemia del COVID, yo sí tenía esperanza de que, por ejemplo, las farmacéuticas inmediatamente liberaran las patentes. O sea, ingenuamente yo sí pensaba, yo creo que sí, o sea, y va a haber una especie de cooperación planetaria, pues, para salir del problema, porque muchísima gente se estaba muriendo. Sí. Mi padre, o sea, estuvo enfermo de COVID en un momento de la pandemia en México donde la gente se estaba muriendo y yo creía que lo perdía, y muchas personas tuvimos estas experiencias horribles más o menos cercanamente. Y yo sí pensaba, bueno, yo creo que ahora mismo que ya se descubran más o menos, eran varios laboratorios al mismo tiempo trabajando, yo creo que ahora sí va a haber una cooperación planetaria. Y no, en realidad las farmacéuticas se enriquecieron muchísimo, subieron muchísimo su valor en la bolsa, tanto en el proceso de la creación de las vacunas como posteriormente. Vuelvo al tema de las estructuras de poder. Toda la cuestión política usualmente la tendemos a pensar comúnmente como que solo son los gobiernos o la visión del Estado. El Estado, los políticos, sí, los gobiernos y presidentes, demás, ¿no? Exacto, y en realidad el poder abarca estructuras más amplias. Una de las razones por las que, al menos es lo que yo intento argumentar, uno de los puntos que yo intento argumentar en el libro, particularmente en el capítulo 3, que es donde hablo del tema del fascismo, es que hay una libidinización del poder. El poder está investido. Las prácticas sexuales de alguna manera se deslizan a las estructuras políticas y a la vez las estructuras políticas se deslizan a las maneras en las que se desarrollan las prácticas sexuales. Esto es en realidad una tesis de un escritor norteamericano que se llamaba Leo Bersani. Yo lo trato de argumentar desde otro costado, sí recupero a Bersani, pero trato de argumentarlo desde otro costado, porque en realidad las estructuras de poder están libidinizadas, sino también cómo se explican esas como alegrías masivas, por ejemplo, ahora que ganó Claudia. Hay una libidinización del poder que usualmente se evade o se elude porque los estados-nación modernos tratan de hacernos pensar que las estructuras de poder únicamente se ciñen a la figura del Estado. Cuando hablo de una visión micropolítica del placer, es como decir que cada vida individual en realidad es una historia colectiva. Por ejemplo, hace una hora tú no sabías que existía Virginie Despentes, pero ahora que te he dado el libro de Virginie Despentes, sabes que existe. Sí. Y eso en algún momento va a permitir que se lo des a otra persona. Eso es un ejercicio micropolítico. En ese ejercicio micropolítico quiero entrar en esta... Así se hacen las revoluciones. Quiero entrar en esta fase del momento en el que estamos. ¿Cómo definirías el momento en el que estamos de la lucha por la liberación sexual, por el reconocimiento y el respeto a la comunidad? O sea, esta parte, ¿en qué momento de la vida estamos? Porque yo veo que
como ya hay mucho más interés social o incluso a través de las redes sociales, que me parece importante mencionar las redes sociales, las estructuras de poder aparentemente están cediendo. No me la termino de comprar que estén cediendo realmente a aceptar, a respetar, a la apertura, sino que creo, desde la perspectiva en la que lo veo y que también lo leo, están buscando de qué manera aprovechar para hacerlo entonces un mercado y otra vez entrar en esta dinámica, ¿no? Sí, claro, es que es como esta frase de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí. Porque el capitalismo, a diferencia de otros sistemas económicos y políticos de organización de la gente, de las sociedades, tiene una capacidad muy particular de ir mutando. Se va adaptando. El capitalismo de ahora es que ni siquiera es el de hace 20 años. Tiene una capacidad impresionante de absorción de los discursos por esta cualidad de volver cualquier cosa mercancía. No hemos llegado todavía, por suerte, a eso en México, pero por ejemplo en Estados Unidos, si no tienes un seguro de gastos médicos más o menos decente, o sea, si no te lo puedes pagar, es que te mueres. Sí. Y en México es un poco lo mismo. Por ejemplo, hay unas pastillas que consume mi mamá, nosotros no tenemos ningún tipo de seguridad social, y son unas pastillas carísimas y las tenemos que comprar porque si no, o sea, es que ella padece la presión y se pone muy mal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en realidad eso tendría, la salud, hay ciertas cosas que tendrían que estar garantizadas, se supone que en el ideal por los estados, que son la salud, la cuestión de la educación, la cuestión de la vivienda, y lo que hizo el neoliberalismo es que todo eso lo vuelve mercancía, pero eso fue una cosa que el capitalismo fue como incorporando, no es como que desde un principio considerara que eso podía ser una mercancía y que eso podía ser redituable. De hecho, Adam Smith, la mano invisible. No, pero más que la mano invisible, Adam Smith decía que había ciertas cosas que no se podían, palabras más, palabras menos, que no se podían privatizar porque pondría, de acuerdo a lo que él teorizaba, en peligro las estructuras económicas, por ejemplo, la cuestión de la salud. Porque claro, pones en ciertas condiciones de riesgo a toda la población obrera. Exacto. Años después, los teóricos posteriores de Adam Smith se dieron cuenta de que no, de que en realidad sí podía. Sí. Y lo hacen. Y ahora ¿Qué vas a decir con el tema de la pandemia? Sí. Pero incluso con el tema del VIH. Esa es la otra que te iba a preguntar. Con el tema del VIH. Se está mercantilizando. Ya, es que a partir del VIH fue cuando las farmacéuticas se dieron cuenta de, la salud puede ser una mercancía. O sea, no es que, sí, hay ciertos puntos de detonación que tienen que ver con los movimientos de liberación. Hace un momento me decías, ¿en qué momento estamos? Creo que estamos en un momento de transición y de mutación planetaria. Creo que se están dando movimientos que históricamente nunca se habían visto por muchas razones, porque hay algo que dice Michel Foucault de las estructuras de poder. Dice que el poder no puede controlar, las estructuras de poder no pueden controlar todo lo que producen. Siempre hay líneas o puntos de fuga. Cuando, en palabras muy sencillas, esos puntos de fuga serían como ciertos agenciamientos de las personas entendidas como sujetos políticos, o sea, sujetos que pueden agenciarse y hacer algo a nivel chiquito para ir sobreviviendo, y eso va pudiendo transformar cosas. Las redes sociales, por ejemplo, sí son sitios de mucho odio, sí son sitios que a veces son muy hostiles, pero también son sitios que permiten una comunicación impresionante. Si no existieran las redes sociales, posiblemente tú y yo no nos conociéramos. Posiblemente y el libro que escribí ahora no existiría, o existiría de una manera distinta, porque yo no hubiera tenido acceso a los archivos de Gay Rubin, yo no hubiera tenido acceso a verla a ella en línea cuando fue la pandemia, yo no hubiera tenido acceso a muchos documentos. Pero paralelamente también creo que lo que producen las derechas, ustedes en el programa de Versus han mencionado mucho cómo a raíz de los avances del feminismo también las derechas responden. También a raíz de los avances de las disidencias sexuales, para decirlo más ampliamente, también las derechas responden. En México, discursivamente, creo que se maneja de una cuestión modulada en el sentido de que se oculta o hay una cuestión más velada. En España, por ejemplo, es más explícito. Sí.
En España es más explícito. ¿Por qué? Los partidos de derechas allá no temen decir que son abiertamente homofóbicos. Aquí, sí. Pero es que aquí, por ejemplo, con los partidos de derecha es que ya deja de que se avergüencen de que sean homofóbicos. Es que hasta se avergüenzan de su propia ideología. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en México está esta intención de velar términos, definiciones, autodefiniciones, y en otros países como el caso de España no? ¿Cuál sería esa diferencia que tú ves en el caso, por ejemplo, mexicano contra el de España? Posiblemente por... A ver, es que esto es muy amplio, porque también una cosa que... Voy a decir una tontería, pero es que de verdad, hasta que fui a España me di cuenta de que México era más grande que España. España es un país chiquito y además es un país que está redondito. Entonces, es que es curioso, es que todas estas cuestiones de cómo se estructura la geografía también influyen. En cambio, México es un país muy grande y además es un país alargado y un país que tiene muchísima diversidad en muchos sentidos. Yo no digo que España no sea diverso, amo muchísimo a España y estoy enamorado de Madrid, pero sí creo que en México se pueden hacer ciertas cosas desde ciertos agenciamientos que tal vez en España no se pueden o se tienen que agenciar de otras maneras. También por la cuestión de la institucionalización que allá se tiene. Allá hay un Ministerio de Igualdad que, de acuerdo al gobierno que esté, o es más transexclusionista o no. En México ni siquiera hemos llegado a eso. Es muy paradójico porque, en mi opinión, digo, nosotros tenemos a la primera presidenta mujer de izquierdas, por suerte, y España no está muy lejos de tener a la primera presidenta mujer de derechas, que es Isabel Díaz Ayuso. O sea, es una mujer con muchísimo poder y con muchísima influencia. Creo que tiene que ver tal vez con los procesos de politización que se han tenido en México de diversos movimientos, desde el EZLN hasta los movimientos de liberación sexual de los 80, cómo se dan los colectivos en México, que es una forma muy distinta a cómo se dan los colectivos en España. Creo que tiene que ver con también las dinámicas de cómo hacemos alianzas acá, en el sur, a cómo se establecen allá. Quiero ponerte un ejemplo porque ahorita me surge esto. Dentro de la propia comunidad, estuve en Nuevo León no hace mucho y hay una comunidad importante, comunidad LGBTQI+ en Nuevo León, y platicando con ellos tienen intención de participar, pero incluso ellos se autorregulan. Llega un punto en el que normalizaron el que la sociedad, como es conservadora, no quieren entrarle con tanta fuerza a la lucha por el reconocimiento y por el que se les garanticen derechos. E incluso recuerdo que le pedían a los candidatos que solamente los reconocieran. Obviamente no generalizo, pero digamos que de manera, viéndolo desde una perspectiva un poco más amplia, hay ciertas ciudades o hay ciertos estados donde incluso la propia comunidad dice, vamos a entrar un poquito más despacio que en otras. Por ejemplo, la Ciudad de México ya es mucho más amplio que en otras ciudades o en otros estados. ¿Qué es lo que pasa también dentro de la comunidad? Es que pienso que tiene que ver con la cuestión de la violencia. Okay. Cuando uno se expone abiertamente a un público o a un espacio donde el exponerte de alguna manera te vulnera. Sí. Y hace que seas fácilmente blanco de violencia. Creo que tú lo sabes porque estás en redes muy activa, entonces, por supuesto, sí se genera una comunidad, por ejemplo, ahora que fue tu examen de titulación, que te felicitan y todo, pero también al estar en ese nivel de exposición, eres también un perfil muy fácil de decirte cosas obscenas y espantosas. Creo que algo nos pasa hacia nosotros. El estar en un espacio o en un lugar de enunciación es un privilegio muy grande que no cualquier persona puede tener. Hay cosas que digo en determinados espacios que no diría, por ejemplo, en la universidad. Por ejemplo, hay motivos por los cuales hay libros más académicos que se editaron en mi universidad y por el que este libro no se editó ahí. Incluso me acuerdo mucho, cuando yo hice la tesis de licenciatura, que hablaba un poco sobre historia de la homosexualidad y la cuestión de la pulsión y tal, me acuerdo mucho que mi asesora, que se supone que era de las más abiertas, o era la más abierta supuestamente de la facultad, me dijo algo así un día en una asesoría como de, es que ¿no te gustaría primero hacerte un prestigio antes de que empieces a hablar de temáticas de BDSM? Porque ¿quieres que te ubiquen como el niño que siempre habla de eso?
Y se supone que ella era la más abierta, y además se supone que de alguna manera había cierto como diálogo en común, porque ella también trabajaba temáticas asociadas al masoquismo desde el psicoanálisis, y yo me quedé como de, es lo que me gusta, y me decía un poco como de, no quieres esperarte a ser respetado y un investigador honorable, y yo, es que yo nunca voy a llegar a ser un investigador respetado y honorable, tiene que ver con una moral sexual cultural. Esa parte me queda clara, pero ¿por qué? Y también es algo que se aborda en el libro. ¿Por qué se piensa que las prácticas sexuales diversas son degeneradas? O sea, ya ni siquiera, o sea, ya me queda clara la parte del por qué pensamos que la comunidad es mala o hay un virus, ¿no? O se piensa porque no, cuando tienes una relación sexual que no produce un bebé, entonces está mal para el capitalismo y eventualmente es la idea que se concibe. Pero en la práctica sexual, en la búsqueda del placer y demás, ¿por qué empezamos a pensar o se ha puesto sobre la mesa que es degenerado, que es perverso, que es malo? Está encaminado exactamente a lo mismo, al que como no produce bebés eventualmente, entonces es malo. George Bataille respondería porque es improductivo. Ok. Porque es improductivo, porque incluso lo que produce no es algo del orden de lo que yo lo quisiera pensar así, no es orden de lo que todavía se puede alcanzar a mercantilizar. Foucault, y vuelvo a la pregunta de inicio, Foucault decía, si esta crítica como, todos hablan de deseo, pero nadie habla de placer, debemos inventar nuevos placeres y luego tal vez vendrá el deseo. A raíz de esa frase, que es de una entrevista, o sea, ni siquiera es de una conferencia, de un libro, no, es de una entrevista de después de los años 80, cuando Foucault ya sabía que él ya se iba a morir y que además era consciente de que se iba a morir de una manera horrible, porque él no era idiota, sabía perfectamente cómo estaban dándose los tratamientos tanto en Estados Unidos como en Francia. Esto quien lo documenta muy bien es Hervé Guibert, que el estudio está en el capítulo 4. Creo que porque es improductivo y porque justo el placer puede ser una línea de escape y una línea de fuga. Esto para las mujeres es creo muy claro, porque durante mucho tiempo su placer sexual estuvo relegado casi a la inexistencia. O sea, es como es que ustedes no deberían sentir. Pero claro, si no sientes nada y no te gusta, entonces eres una frígida. Pero claro, si lo disfrutas, y entonces no, eres una puta. Es que nunca se les da gusto. Entonces es como, chica tu madre, Sí, claro. voy a hacer lo que me dé la gana, porque nunca se llega a ese ideal. Tampoco nunca se llega al ideal del heterosexualismo, que también sería una especie de heterosexualismo de Estado por cómo se estructuran las sociedades. Porque es más conveniente. Es más conveniente para los sistemas, del mismo modo que es más conveniente que exista la familia nuclear. Incluso influye en la cuestión del diseño de la arquitectura de las casas. Algo que me gustaría también es interrogarnos por qué las cosas son como son y dudar un poco de todo. Yo una de las cosas que más he aprendido de Paul Preciado es a dudar un poco como de, bueno, pero ¿por qué es así? Como preguntas de niños pequeños. ¿Por qué es así el mundo? ¿Por qué existe eso? Ahora que mencionaba la cuestión de la degeneración, tiene que ver con la epistemología binaria de la diferencia sexual que da como resultado del dispositivo de sexualidad heteronormativo, al inventarse y decir que existía un instinto sexual que se supone que haría que un hombre y una mujer se enamoraran y entonces se juntaran y entonces nace mágicamente un bebé. Y eso es falso en realidad. O sea, biológicamente es falso. Inclusive hace un momento que decías también, biología básica. Biología básica, actualmente las investigaciones más avanzadas es que no existen ni siquiera dos sexos. O sea, y ya está muy documentado. Hay un libro muy reciente de una bióloga que también trabaja epistemología de la ciencia, que se llama Lucicia, espero haberlo pronunciado bien, que se llama La invención de los sexos, y es un estudio sobre las supuestas diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, y argumenta en realidad por qué epistemológicamente eso no es sostenible, y hace un estudio desde las ciencias naturales duras, digamos, desde la biología, desde la epistemología de la ciencia y de los estudios cerebrales, para argumentar por qué en realidad eso sigue siendo una invención política. Es que constantemente estamos moviéndonos en ficciones y en narrativas que en realidad no existen, simplemente se han llegado a... ¿Por qué el Estado es como es?
Las preguntas básicas. ¿Quién no? ¿Por qué? Ya sé, o sea, claro, ¿cómo nos imaginamos una mejor forma de organización social? Pero tampoco quiero pensar que creo que los estados están en procesos de democratización, pero para mí la solución no es el estado. Creo que en algún momento tiene que mutar, así como la solución tampoco eran las monarquías. Se derrocan, nacen los estados modernos, que tampoco garantizan en realidad derechos, o sea, garantizan derechos para ciertos cuerpos, para ciertas poblaciones. Yo creo que ahora mismo, que decías, ¿en qué momento estamos de mutación y de transición planetaria? Esto es interesante porque por primera vez las mutaciones y las transiciones son a escala planetaria. Se dan de diferentes maneras, las modulaciones de esas transiciones se dan de diferentes formas y ejemplos de eso son las micropolíticas transfeministas, las epistemologías queers y feministas ahora mismo, las vanguardias de los feminismos, la producción intelectual que se está generando actualmente, pero también las personas trans, las personas de género no binario. Estamos en un momento precioso y maravilloso en el que se están dando transformaciones que históricamente nunca se habían dado las condiciones materiales de que se generaran. Sin embargo, también hay reacciones ante eso de las estructuras del poder y hace un momento, bueno, ¿por qué en ciertos espacios uno se modula más? Porque da mucho miedo el tener que ser valiente. Hace un momento que decías que te felicito por ser valiente. Hace, me parece, 2 años, 2, 3 años, ya no me acuerdo, di una conferencia que justo era, es que yo no quiero ser valiente. Me lo dijiste cuando platicamos Sí. apenas. Es que yo no quiero ser valiente, es que yo no quisiera tener miedo a estar en determinados espacios, así como a ver, por esto entre la teoría queer, entre los transfeminismos, entre todos, más o menos hay puntos de encuentro, no porque suframos los mismos sistemas de opresión, pero sí podemos empatizar en que hemos sufrido opresión, en que hemos estado en peligro, en que nos han acosado, en que nos han violentado y en que eso viene de una estructura de poder. Cuando te das cuenta de eso también se hace, creo que eso sí se produce, no se ha producido en mí, una noción de colectividad. Por ejemplo, en el libro de Teoría King Kong, Virginie Despont narra su experiencia de cuando ella la violaron. Y a raíz de que narra eso en Teoría King Kong, muchas mujeres que leían el libro se le empezaban a acercar y le decían, a mí me violan a tal edad, a mí me han acosado, al grado de que Virginie Despont en algunas entrevistas decía, yo ya no sabía si creerle, porque eran tantas las mujeres que se me acercaban, hasta que caí en cuenta de que si tantas mujeres me lo están diciendo, primero no tengo por qué dudar de su palabra, y entonces esto quiere decir que esto no responde a algo que me pasó a mí por andar de puta, me pasó porque hay una estructura política que de entrada me hace vulnerable en ciertos espacios, y ahí es cuando se genera cierta conciencia de colectividad. Con la cuestión de lo queer, con la cuestión de las disidencias sexuales, creo que se genera lo mismo. Yo no he sufrido las mismas violencias que un hombre gay cisgénero de Madrid, seguramente, yo he tenido otro tipo de experiencias y allá y de opresión y todo, pero sí entendemos que hay ciertos sistemas de opresión. Y en eso no es como de que, a ver, no es como la competencia de ver quién es el más oprimido, a ver quién ha sufrido más, o a ver quién le ha ido peor, o a ver con quién el sistema se ha ensañado más, sino a partir de que, a mí también me ha pasado, y es de una estructura de poder, y además no es mi culpa que me haya pasado. Y ahí hay un factor muy importante porque, por ejemplo, en el caso de Virginie Despont, el tema de la violación, había siempre esta cuestión de, es que seguro fue mi culpa, porque es algo que culturalmente, no es que se les diga explícitamente a las mujeres, pero está ahí flotando, sí. Y se les culpabiliza. A mí, en el caso de si yo me presento de determinada manera en ciertos espacios, como de, bueno, pues es que tú también, ¿para qué andas diciendo abiertamente? Sí, la responsabilidad es tuya por andar siendo público en cuanto a ti, pues. Claro, es que la responsabilidad siempre es de la víctima, no del que te está violentando. Bajo esas estructuras, las redes sociales, ¿qué rol juegan? Porque ahorita lo que mencionas me brinca, digamos que me hace clic, cuando algunas veces nosotros en las redes sociales empezamos a contar experiencias que nos han pasado o rescatamos testimonios de víctimas o testimonios de personas que han vivido algún tipo de opresión y empezamos a detonar que otras personas hablen y que digan, sabes que yo también lo viví. Ok, ya sabes que entonces no era mi culpa. Entonces como que les cambias el chip de pasar de una persona que se sentía responsable a decir, no fue mi responsabilidad. ¿De qué manera esto suma a las movilizaciones o
al movimiento social que se ha estado detonando para dar toda esta visibilización, libertad, respeto a toda una comunidad, incluso a las mujeres, vaya, dejar de estigmatizarlo, pues. ¿Qué rol juega en eso? Creo que el permitir colectivizar, Okay. Colectivizar experiencias, porque cuando colectivizas algo, ya no te sientes tan solo. En el caso, por ejemplo, de las personas de la disidencia sexual, no hablo por todas las personas porque tampoco puedo agenciarme ese lugar, pero sí me he encontrado con eso en mi propia experiencia vital, pero también el de muchas personas con las que he dialogado a lo largo de mi vida. Hay cierta sensación de soledad que cuando te das cuenta de que no estás tan solo y que hay mucha gente como tú, la vida te cambia. Aquí me gustaría mencionar una anécdota personal. Bueno, dos anécdotas personales. Hay una cantante española que se llama Alaska. Sí. Que es muy cercana a las derechas, yo lo sé, lo lamento mucho. Uno no tiene la culpa de sus ídolos. Sí, la culpa. Pero bueno, yo conocí a Alaska cuando tenía como 7 u 8 años, en un video que pasaban en la televisión en un canal de música. Y me llamó la atención la canción y yo tenía 8 años, yo no entendía nada. O sea, no era como que me imaginaba cosas, pero en un video salían dos chicos besándose. Y algo ahí como de, oh, qué interesante, hay dos chicos besándose ahí, porque yo nunca lo había visto. Okay. Porque cuando digo que hay una cuestión de heteronormatividad, es que claro, es que en todos lados está la narrativa heterosexual. Es como esto de que si está lo gay por todos lados, todos se van a volver gays. Bueno, yo vi cosas heterosexuales toda mi vida, o al menos parte de mi infancia, y mira, soy bastante maricón. Y bueno, aquí estamos. Sí, bueno. Hay una frase que hace no mucho leí en Twitter que era algo así como de, me encantan las mujeres por hermosas, los no binarios por preciosas y los hombres por desgracia. Bueno, pues un poco eso. Cuando vi ese video de Alaska, yo les pedí a mis padres que me compraran el disco y el disco traía un DVD que traía los videos del disco. Cuando vi yo eso, porque yo nunca lo había visto, porque eso no estaba en tele, no estaba en ningún lado. Sí, ¿no? Cuando yo vi eso a los 8 años, para mí fue como de, wow, no sé exactamente qué era lo que veía ahí, pero creía que esa señora se parecía a mí de alguna manera que no podía entender, pero algo me hacía creer. Y además mencionaba, por ejemplo, a Andy Warhol. Yo en ese momento no tenía ni idea de quién era Andy Warhol, pero hice lo que cualquier niño de esa edad hacía, que ya empezaba el internet muy incipiente, pero busqué quién era Andy Warhol y además quién era David Bowie. Y busco y había videos de Bowie en internet y entonces veo a un señor ahí, o sea, y pensé, o sea, hay un mundo más grande, o sea, ahí me cambió un poco. Y luego la siguiente fue cuando a los 16 años vengo a Ciudad de México por primera vez a la Marcha del Orgullo y el hecho de ver tanta gente que era como yo me hizo por primera vez no sentirme tan solo. No sé si a otras personas les pasa, pero esas dos experiencias a mí me cambiaron la vida, porque de alguna manera me sentí parte, no sé si de una comunidad, pero sí de un colectivo con el que compartía, si quieres a lo mejor, las desgracias de enamorarse, o las vicisitudes del placer, o lo que fuera, pero era algo distinto a lo que yo había aprendido toda la vida, y era algo que además me gustaba, y creo que se puede colectivizar a partir de las redes sociales la cuestión de las opresiones y de los dolores, y creo que es muy importante porque sí creo que da pie a que uno comparta cosas que tal vez no compartiría en el día a día, pero también las alegrías y también los logros. Por ejemplo, ahora que te titulaste, claro, lo compartes. Ahora que el libro sale y que se presenta acá, me escribe mucha gente de España para felicitarme. O sea, todo esto se puede a raíz de eso y eso genera cierta sensación de compañía, que creo que es importante. No sentirse solo. Sí, la colectivización de las tristezas, pero también de las alegrías. ¿Cuáles son los retos hacia adelante? Que, insisto, en tecnologías de Eros creo que podemos tener un panorama de dónde venimos, dónde estamos para avanzar, pero desde tu perspectiva como autor, como investigador de dónde sale todo esto, ¿cuál es el reto más grande hacia adelante para la sociedad? No solamente para la comunidad LGBTQI+, sino para la sociedad en general. ¿Cuáles son esos retos y esas metas a las que deberíamos de llegar?
Pensaría tal vez en tres. Asimilar que la epistemología binaria de la diferencia sexual ha muerto, que en realidad nunca estuvo muy viva, tuvo muchas problemáticas desde que se inventó, que en realidad la cuestión de ser hombre, ser mujer, ser homosexual, ser trans, son ficciones políticas encarnadas que nosotros encarnamos, y empezar a crear a partir de la colectivización, y ahí sí yo diría de las alegrías y de las experiencias de enamorarse. Y eso tiene que ver con la segunda y tercera parte de Tecnologías de Eros, que ya estoy escribiendo la segunda parte. Paul Preciado dice en Orlando que, y eso tiene que ver, ¿cuál es el reto más grande? No nada más aceptar que la epistemología binaria de la diferencia sexual ha muerto, sino apostar a la mutación planetaria, a la ciudadanía planetaria, a la abolición de la categoría de género de los documentos de identidad. Imagínate qué interesante sería, así como se despenalizó el aborto y se garantiza el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que se prohibiera la inscripción del género en las credenciales o en los DNIs o en los pasaportes. Dejar de poner la etiqueta. Sí, de qué eres. Y que inclusive, yo sé que esto es muy utópico y estamos en utópicas, entonces está perfecto. Y pensar en una ciudadanía planetaria. Yo no había tenido la experiencia de la cuestión de las transiciones de las fronteras hasta que fui a Madrid. No había, Paul lo teoriza mucho en un libro que se llama Un apartamento en Urano, porque es donde hace una narrativa de su proceso de transición. Y yo no entendí esta cuestión de las fronteras de género, fronteras sexuales, pero también fronteras de los estados-nación, hasta que me tocó pasar por el filtro y tener que sacarme el pasaporte. En la película de Orlando, Paul Preciado menciona que hay dos tipos de mutaciones importantes que puede tener un sujeto político y deseante. La primera metamorfosis es la poesía. Y esto es importante porque Paul Preciado es filósofo. Él reconoce que ni siquiera la filosofía es capaz de cambiar el sentido de las palabras como la poesía. Y él habla de un concepto que se llama poesía somática, es de los conceptos más recientes que ha trabajado. Y la otra metamorfosis, la más poderosa, es el amor. La capacidad de amar y de enamorarse y de cuidar al otro, con todos los claroscuros que pueda tener. De hecho, la segunda parte del libro se llama Te quiero mucho, idiota. ¿Qué tanto el amor podría modificar el sistema de creencias? Yo creo que mucho, porque mis padres no han sido, no son las personas más conservadoras, de hecho son bastante, no sé, por su historia de vida. Pero sí reconozco que a raíz del amor que me tienen, o sea, es que me han permitido, y he sido privilegiado en eso porque tengo muchísimas amistades de que sus padres les llevan a terapias de conversión, que son avalados por psicólogos, bueno, por supuestos psicólogos, donde les torturan para que se vuelvan heterosexuales, a lesbianas que las violan, porque claro, esa es la cura del lesbianismo. O sea, eso todavía está pasando. Y yo en eso he sido muy privilegiado y yo reconozco que he sido muy afortunado, porque en el caso de mis padres, a mí me diagnosticaron con homosexualidad cuando iba a la secundaria. Y nunca se me va a olvidar tampoco ese día, porque fue un día en el que yo estaba muy asustado, porque yo pensé, no lo entendía muy bien, pero sentía que algo había hecho mal. Y me acuerdo mucho que llegan mis padres y yo creía que me iban a regañar, y al contrario, los dos. Mi padre se molesta mucho, pero con la trabajadora social, que además era psicóloga, formada en la misma facultad donde yo estudié, por cierto, y se molesta y dice, pero ¿eso qué? O sea, creímos que algo malo le estaba pasando, y mi mamá, creímos que algo malo le pasaba a nuestro hijo. ¿Cómo se atreve a decir esas cosas? ¿Cómo fue ese momento? O sea, porque eso me parece interesante. ¿Les hablan a tus papás como de algo pasó? ¿Cómo fue ese momento? Pues fue a raíz de que yo me enamoró de un chico y empezamos como a interactuar mucho, y entonces la trabajadora social manda a llamar a los padres de ambos por separado, y era el asunto de, bueno, es que sus hijos están teniendo comportamientos homosexuales, y si no se empieza a corregir ahora que son adolescentes, pues va a ser peor después.
Los padres del otro chico sí reaccionaron de una manera completamente distinta a la de mis padres, al grado de que lo cambiaron de escuela. Y ya no supe nunca más nada de él. En el caso de mis padres, se enojaron mucho al grado de que ellos incluso amenazaron con que iban a denunciar, porque para ellos no era algo malo. Y claro que después se preocuparon, y claro que después hablaron conmigo, y claro que después intentaron entenderlo, pero es que eso quiero llegar. Ellos hicieron un esfuerzo por entenderme y a la fecha lo siguen haciendo. El día que esto se presentó como tesis en el examen de defensa de tesis, mis padres no entendían nada. Dije muchas cosas de lo que digo en el libro del fist fuck y de cosas ahí, ponía imágenes de hombres desnudos y mis padres ahí como de, mira qué cosas tan interesantes hace el niño. Mis padres ahí orgullosos. Y eso es básicamente porque me quieren muchísimo. Y en eso soy muy afortunado. Por eso también para mí es importante que el segundo libro hable de amor. Este libro se supone que está dedicado a mi última expareja, pero también yo aprendí que yo he tenido el privilegio de haber sido amado. Y eso no cualquier persona también lo puede decir. Y yo sí creo que el amor te puede cambiar la vida. Por supuesto que te lo puede cambiar para mal. Sí, hay que hacer mucho de construcción también de los sistemas patriarcales, de cómo entendemos la experiencia amorosa. Sí, también genera cierto tipo de servidumbre voluntaria que incluso puede poner en peligro, por ejemplo, a las mujeres. Hay un texto de Paul Preciado que se llama La heterosexualidad es peligrosa, y habla de que básicamente, estadísticamente, si nos vamos a estadísticas, él lo hizo con estadísticas de Europa, pero yo creo que si lo aplicamos a México, aunque no sé si acá hay bases de datos que se pueda, pero si revisamos la cuestión de bajo qué parámetros tienes más riesgo de ser asesinada, inicialmente es por tu pareja. Por tu pareja. Estadísticamente tú tienes más probabilidades de ser asesinada por tu pareja que por cualquier persona en la calle. Sin embargo, tienes también más probabilidades de que te acosen sexualmente en el metro, en la calle, en cualquier sitio público. Igual que yo sé que hay ciertos espacios que corro más riesgo si voy vestido de determinada manera, o si hago determinada cosa, o si digo ya determinada cosa. ¿Qué es más fuerte, el miedo o el amor? El amor. El amor. El amor, porque el amor te hace hacer las cosas aunque tengas miedo. El amor y la admiración. ¿Qué rol juega el amor con el placer? ¿Cómo están relacionados? ¿No se relacionan? ¿Qué pasa entre el amor, el placer y el deseo? Gracias por preguntarme eso. Para mí sí, y fue a raíz de poner a prueba lo que dijo Foucault como hipótesis de investigación. Cuando él menciona esto de, bueno, hagan a un lado el deseo, hablen de placer, invéntense eso, y luego tal vez vendrá el deseo. Yo me ceñí estrictamente a hacer una investigación sobre el placer y tratando de aplicarlo a casos muy concretos que es donde pudiera yo analizar eso que teorizo como tecnologías del Eros. Y cuando terminé el libro me encontré con dos experiencias muy particulares. Una es haberme enamorado de un muerto, que es Hervé Guibert, de quien hablo en el libro, y también haber encontrado la experiencia del deseo. El libro cierra con una carta de amor que se llama Historia de O, que en realidad es una novela de BDSM, pero también fue escrita con una carta de amor. Pero también yo me di cuenta de que estaba enamorado, no nada más de Hervé Guibert, porque la primera pregunta que me hicieron, y yo no me lo esperaba, en la primera presentación que hice del libro en Madrid, fue, ¿y por qué tanto amor? Porque otras personas que han leído el libro dicen que pareciera que es como una especie de carta de amor a Paul Preciado, a Michel Foucault, y claro, por supuesto, porque ellos me hicieron también darme cuenta que no estoy tan solo. Y creo que pues, aquí sí ya es por algo muy personal. No me gusta, me gusta como estar solo en ciertos momentos, pero no me gusta la soledad de extremo. Y constantemente creo que busco espacios para sentirme acompañado y para sentirme amado. Me gusta sentirme amado. ¿A quién no le gusta sentirse amado? Cuando llego al final del libro, me encuentro con la experiencia amorosa particular mía y me doy cuenta de que el segundo tomo tiene que ser sobre el amor.
pero no lo tenía yo previsto de inicio, lo hice aplicando simplemente la hipótesis del placer. Entonces para mí sería una secuencia lógica en el sentido epistémico. Está el placer que puede producir nuevas formas de amor, y luego de eso se pueden dar ciertas formas de materialización del deseo mediante la producción de archivos somatopolíticos. Y el tercer tomo, de una vez lo digo porque ya lo he dicho en muchos espacios, va sobre arquitectura, porque quiero teorizar, quiero intentar entender cómo se materializa un deseo. No lo puedo resolver ahorita, pero el tercer tomo estoy completamente decidido a que va a ser una investigación sobre arquitectura y deseo, y se va a llamar Edificaciones del deseo, elementos de arquitectura contrasexual. Pero antes llegará el segundo tomo, que es Te amo mucho, idiota. Y aquí me pasó algo muy curioso con el tema de la poesía, y por eso le creo mucho a Paul Preciado. Yo no soy particularmente lector ni de narrativa ni de poesía. Soy completamente inculto de eso. Leo mucho libro de ensayo, artículos científicos, cosas así, por mi trabajo, por lo que estudié y tal. No soy particularmente lector de novela, y ahora, por una cosa muy extraña que yo tampoco puedo explicar del todo, estoy comenzando a poder escribir poesía, cosa que antes a mí no me pasaba. Entonces creo que Paul Preciado tiene razón. León, ¿hay una mercantilización del deseo, del placer? Sí, sí, porque puede venderse y puede comprarse. ¿Qué tanto eso afecta a la realidad de lo que es el placer, el sentir placer, el dar placer, e incluso convertirlo en amor? ¿Qué tanto afecta en su momento? A ver, a mí me gusta pensarlo de una manera positiva, en el sentido de que creo que permite desmantelar si se vive desde cierta cuestión de agenciamiento. Okay. Creo que si bien sí hay una mercantilización del deseo, sí hay una mercantilización de la erótica, o sea, se vende, se puede tratar como mercancía, creo que hay ciertas líneas de fuga o de agenciamientos que se pueden tener en ciertas experiencias amorosas que igual son efímeras, pero que te pueden transformar. Hay otra frase en la película de Orlando, donde uno de los Orlandos, vean Orlando por favor, de Paul Preciado, es una película bellísima, donde habla de la capacidad de vivir muchas vidas y de irse transformando. A mí mis experiencias con el amor me han transformado muchísimo. Yo no sería hoy la persona que soy si no fueran por todos los malditos hombres que me han roto el corazón alguna vez. Y lo agradezco hasta cierto punto. Claro que yo hubiera preferido que no me terminaran de la manera en la que me terminaron, porque malditos hombres, pero sí que reconozco que al final he aprendido cosas que me han servido para escribir. Una de las cosas que yo me di cuenta en mi tránsito de análisis fue que a mí no me interesa. Yo estaba como muy obsesionada, como que quería hacer algo, pero no sabía muy bien qué. Y luego me di cuenta de que lo único que me interesaba era ser escritor. En este libro, Tecnologías de Eros, ¿cuál fue tu objetivo? Que es algo que no te he preguntado. Ya me queda claro el cómo empezó y qué es lo que vas encontrando, y que incluso terminando lo dices, bueno, ahora vamos por parte 2 y por parte 3. Pero cuando tú haces esta contribución, ¿cuál era tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo para el lector? Para el que lo compra y lo va a leer. Hacerles dudar de todo lo que creemos que es la realidad cotidiana, que se interroguen sobre su propio deseo, sobre su propia existencia, que se pregunten cuál es su placer. Eso a mí me interesa. Hay un filósofo que se llamaba Jacques Derrida, donde en una entrevista le preguntan algo así como de, bueno, señor Derrida, si usted pudiera entrevistar o hablar, dialogar con estos grandes filósofos, con Kant, con Platón, ¿qué les preguntaría? Entonces el entrevistador como que esperaba una respuesta como muy elevada, como de el ser, el tiempo, pues la cuestión de la existencia. Y no, Derrida le responde, que hablen de sus prácticas sexuales, eso sería interesante. En mi caso no me interesaría tanto de que hablen de sus prácticas sexuales, ya está bastante ahí documentado, y de las prácticas sexuales de Michel Foucault, que son y de Paul Preciado también lo ha documentado en varios sitios, entonces estoy bien con ello. Yo documentaré las propias eventualmente, pero a mí me interesa
saber cuál es el placer de la gente. De hecho, cuando firmo el libro, pongo la pregunta en inglés, "What's your pleasure?", que es por una canción de Jessie Ware, que me gusta mucho. Que me vino perfecta porque era como, eso es lo que me interesa, que la gente se pregunte cuál es su placer. Antes que cuál es su deseo o qué desea, yo quiero saber cuál es su placer. O que se pregunten. O sea, no quiero que me lo contesten a mí. Que se lo preguntan a ellos mismos. Ajá. Esa pregunta, ¿qué podría detonar? Cuando nos hacemos estas preguntas, ¿qué se detona? Además de, evidentemente, cuestionar absolutamente todo y el propio sistema de creencias. Creo que se puede dar una mutación subjetiva que te puede transformar en un sujeto deseante. No en un sujeto de deseo, en un sujeto deseante. León, a la gente que lea este libro, para ti, ¿cuál es tu placer? Ser amado. Ser amado. ¿El placer puede transformar a la gente? Sí. ¿De qué manera? Puede producir transformaciones subjetivas que te hagan cruzar un océano nada más por el hecho de querer a alguien y de verlo. Puede provocar que te enamores de alguien que se murió. A Hervé Guibert, que es otra persona a la que le dedico el libro, yo estoy convencido de que estoy enamorado de él y que algún día voy a ir al cementerio donde esté y le dejaré flores. Y para mí la escritura de Hervé, pero también la de Paul Preciado, me han transformado. Y me han transformado a raíz de que creo que me he enamorado de ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace sentir ese sentimiento de decir, estoy enamorado? ¿Por qué? En el fragmento que leíste del libro de Virginie Despentes, cuando dice, escribo para las feas, para todas estas, pero también escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, que lloran en la noche cuando están solos. Cuando yo leí eso la primera vez, y cuando leí el texto Yonki de Paul Preciado, y cuando leí ciertas entrevistas de Michel Foucault, cuando leí ciertos libros de Hervé Guibert, particularmente Al amigo que no me salvó la vida, yo sentí que me los estaban escribiendo a mí y me estaban hablando a mí. A ver, por supuesto, no es que esté alucinando y crea que me los han escrito a mí. No, pero lo sentiste tuyo. Sí. Me provocaron una experiencia estética al grado de la sensibilidad que me modificó subjetivamente. Volvemos a este tema de la soledad y de la colectivización. Cuando yo les leo, se produce una transformación en mí que me hace sentirme acompañado y eso es una cosa invaluable, porque lo hacen exponiéndose, lo hacen ellos exponiendo su propia vida, su propia carne, su propio cuerpo, su propio deseo, y no es tan sencillo. Más allá de la moral sexual cultural, no es tan sencillo, es más sencillo desnudar el cuerpo que el alma y que los sentimientos. Y ellos, más allá de desnudar sus cuerpos, desnudaban lo que les daba placer y lo que les daba dolor, que yo creo que son de las preguntas más elementales que una persona se puede hacer. Creo que un sujeto, cuando logra entender qué le produce placer, qué le produce dolor o sufrimiento, y encuentra los anudamientos que hay entre esas experiencias, se puede volver un sujeto agenciado. Ya no de deseo, sino deseante. Y creo que eso te da una libertad increíble en la vida. Te da momentos de libertad maravillosos. Cuando haces tuyo el placer, cuando lo piensas, así lo entiendo, cuando lo piensas y dices, esto es lo que me da placer, así siento el placer, cuando lo cristalizas de alguna manera y te adueñas de ello, hay un antes y un después. Sí, porque te permite experimentar ciertos momentos fugaces de libertad. La libertad no es algo que exista como un entelequia o algo que está ahí como que uno puede estar. La libertad se fabrica haciendo cosas. Y una de las formas de fabricar un túnel de salida hacia ciertos momentos de libertad, creo que es el placer. ¿Qué es lo que te deja a ti después de escribir Tecnologías de Eros? ¿Cuál es ese gran mensaje del autor al autor? Continúo escribiendo, yo creo. La experiencia de haber publicado
Hace un momento que te decía este asunto, porque esto va relacionado con el principio de experimentación autocobaya de Paul Preciado, que básicamente dice que para producir conocimiento, si uno quiere ser sujeto político de conocimiento, uno tiene que empezar por ser cobaya de su propio laboratorio. Y resulta que el primer laboratorio micropolítico que tenemos es el propio cuerpo. Entonces, en mi caso, yo he tratado también de hacer un ejercicio de autoficción en el libro, y aunque está matizado, bueno, hay un sueño al final donde se anudan los 3 movimientos del capítulo 4, pero aunque está modulado y matizado, el segundo libro va a ser más de autoficción todavía, y va a ser más experimental, es un libro donde me estoy permitiendo ser más experimental. Continúo escribiendo porque eso me permitió a mí una forma de libertad que yo no sabía que se podía dar. Cuando te decía, vine a la primera marcha gay, yo compré mi primer libro sobre cuestiones LGBT, que era como una especie de glosario, que era de Editorial Legales, que es la primera editorial de habla hispana que empieza a publicar libros de estas temáticas, después de la España franquista. Y cuando yo mando el manuscrito para pues, que se evalúe por parte del comité de a ver si les interesa publicarlo y tal, y me dicen que sí, y llegar a ese espacio para mí fue una cosa, vale, que le estoy cumpliendo los sueños a mi yo de 16 años. ¿Te lo imaginabas? O sea, ¿te lo imaginabas que lo podrías haber cristalizado cuando estabas más chiquillo? No, 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 pero sí creo que le debo mucho al niño de 16 años que vino por primera vez, y sí me siento tranquilo de que si yo pudiera reunirme con ese niño, yo creo que no se la creería. ¿Qué le dirías? No te enamores de Patancillo, no te enamores. Pero, a ver, pregunta seria, lo decías también, de no haber pasado por eso quizás no tendrías incluso el conocimiento que tienes hoy. ¿Te lo hubieras, aún así pensando en eso, te lo hubieras ahorrado? Ay, yo creo que tal vez esa experiencia sí. Tal vez esa experiencia sí. No, a ver, ¿qué le diría? Probablemente que intente ser un poco más, que confíe más en sí mismo. Yo usualmente tiendo a dudar mucho de mí mismo. Trataría de decirle que todo va a estar bien. De este libro, pregunta que siempre me gusta hacer. ¿Cuál fue el capítulo que para ti fue más desafiante como autor? Ya ni siquiera el capítulo, justo el último apartado del libro. El libro empieza con la aventura de Michel Foucault drogándose con LSD en el Valle de la Muerte y practicando BDSM en San Francisco, en el Valle de los Reyes. Y termina con el día al que le dicen a Hervé Guibert que su amigo había fallecido de SIDA. Y se llama Cantando en el Puente de Austerlitz porque cuenta Hervé que él se sintió tan triste ese día que se fue corriendo por ese puente llorando, y en su cabeza resonaba una canción que se llama Y si te vas antes que yo. Eso fue lo más difícil, al punto de que yo no puedo, ahora mismo incluso, no puedo ver esa letra de esa canción porque me pongo a llorar. León, para agregar algo más a este libro, para las nuevas generaciones, ¿cuál sería este mensaje para las nuevas generaciones que ya traen un mensaje mucho más amplio, ya hay muchísima más información, las redes sociales incluso hace que estén mucho más expuestos a tener conocimiento y ya no están tan cerrados a lo que diga la sociedad de mamá, papá o lo que vivan en casa? ¿Qué les dirías a ellos de este libro? ¿Qué les dirías a estos jovencitos de 16 años, de 15, 16 años, que hoy ya lo ven más normal, pero que todavía podrían tener dudas de qué tan bien o qué tan mal está explorar, el conocer, el saber qué es placer, deseo, amor, el entender qué significa cada uno de ellos? ¿Qué les dirías a los jóvenes de México incluso también? Que experimenten, que experimenten con sus placeres y con sus deseos, pero más que decirles, a mí me gustaría escucharles. Creo que mucho de las mutaciones planetarias se están originando ahora mismo, por ejemplo, con los niños de género no binario,
¿Qué pasa con las infancias? Eso es lo que sí quiero preguntarte porque platicabas tu experiencia también, ¿no? De, bueno, yo tuve vi muchas cosas heterosexuales y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, hay un debate importante sobre las infancias diversas. ¿Desde qué edad te das cuenta de que no estás bajo este sistema de creencias o que no piensas bajo esta lógica heterosexual, que no sientes igual? ¿En qué momento te das cuenta? Pensándolo por que se está luchando porque los niños puedan tener esta libertad también de decidir. ¿Tú cómo lo viviste? Es que es más amplio que eso. Es que ninguna persona sentimos igual. Y también ahí tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los Estados-nación, con que a los niños no se les reconoce como sujetos de derecho pleno. Una cosa es que por supuesto que por estar chiquitos, o sea, necesitan que se les garanticen ciertos cuidados y tienen el derecho a ser protegidos y a ser cuidados, claro. Pero bajo ese discurso de ser cuidados y ser protegidos, las derechas en realidad enmarcan su defensa de una lógica binaria heterocentrada. A mí me gustaría más bien escucharles. Creo que los movimientos trans de todas las generaciones antes no tenían acceso a los lugares de enunciación y había otras personas que hablaban por ellos. En el momento en el que pueden expresarse y mostrar que existen, es que uno aprende muchísimas cosas. Más bien es que no es tanto lo que ellos puedan aprender de mí, más bien es lo que yo podía aprender de ellos. Piensa en cuántas libertades teníamos cuando éramos niños y como que no nos importaban tantas cosas. Sí. Tal vez más bien es como intentar volver a ser niños que nos gusta jugar. Yo soy muy infantil en el sentido de que, por ejemplo, no sé, me decían en Madrid, eres como un bebé, y sí, porque si no, como a mis horas me pongo de malas. Y además traigo unos peluches que cargo para todos lados, porque si no, no me siento tranquilo. No quiero perder tampoco eso. ¿Por qué? Pues porque no. Ah, pero ¿te gusta el BDSM? Sí, es que me gusta todo, es que me puede gustar todo, es que el mundo es así de contradictorio, es que no sentimos igual, y creo que no nada más es un tema de diversidad sexual, sino de entender de la diversidad del planeta. Qué enriquecedor es dialogar con alguien que ha tenido no las mismas experiencias que tú. Luego a veces creo que en el disenso se puede incluso, en un buen disenso respetuoso también, sí de crítica, pero también respetuoso, se puede aprender muchísimo más que solo estando de acuerdo todo el tiempo. También qué feo estar de acuerdo todo el tiempo. La diversidad del pensamiento. Sí. Diversidad total. Sí. Pero que también implique libertad y responsabilidad de lo que dices, porque a veces también luego es como de, no, es que puedo ser homofóbico, es que es libertad de expresión, no es una libertad de expresión, estás violentando a alguien. ¿Cuál deberían de ser los límites? ¿Cuáles son esos límites? Cuando violentas a alguien, cuando empiezas a violentar a alguien. Es que es con el tema del consentimiento, que a los hombres heterosexuales les cuesta mucho entender que no es, ¿no? No sé por qué. O sea, bueno, sí sé por qué, me doy una idea de por qué, pero ellos, es que el problema es que ellos no, es que para ellos todo está muy bien. Sí. Sí, claro, como han tenido el mundo tan fácil toda la vida, creen que todo está bien, pero tiene que ver con el consentimiento, y los límites son con el tema de la violencia, cuando ya estás agrediendo a alguien. Y por favor, es que sí se dan cuenta. Es que uno perfecta. Cuando uno no es consciente de la violencia que se está ejerciendo, o cuando uno no admite esa violencia, es porque uno la está ejerciendo también. Si uno considera que lo de los gays o lo de las feministas es un asunto solo de ciertos grupos acotados, es porque posiblemente tú te estás beneficiando de ese sistema de opresión. De alguna manera. Sí. También es que aplica en cuanto a las estructuras de opresiones de raza, clase y género. Esto está teorizado por una feminista que se llama Angela Davis. O sea, cuando no ves las estructuras de opresión o las minimizas o consideras que no es algo que a ti te tenga que importar, es que tú te estás beneficiando. Sí, por ejemplo, no necesariamente ejerces la viencia directamente, pero sí te puedes estar beneficiando. Por ejemplo, leo mucho comentarios, sobre todo en redes sociales, cuando hablamos de temas feministas. La gente, es que eso es un tema de mujeres, solamente les compete a ellas. ¿A nosotros qué? Sí, claro, es que a ellos no les interesa porque ellos son los principales beneficiarios del sistema de opresión hacia las mujeres.
Por eso a ellos les interesa minimizarlo y reducir todo el conocimiento que es producido por mujeres por disidencias sexuales y cualquier cosa que haga crítica a las estructuras de privilegios. Insisto, puede que tal vez ellos no ejerzan la violencia, vamos a pensar en el ideal de que ellos no ejercen la violencia de manera directa, pero sí te estás beneficiando de eso. Es como los sistemas de opresión también de clase social. O sea, ay, no, es que, no, yo soy fifí, pero bueno, voté por Claudia, sí, sí, pero te sigues beneficiando del sistema neoliberal de opresión de clase social, discúlpame. ¿Se puede contra el capitalismo, pensando en que muta y en que está buscando alternativas para aprovecharse de incluso las diversidades y demás? ¿Se puede eventualmente contra este modelo neoliberal de buscar todo hacerlo una mercancía? Yo creo que sí, pero creo que más ampliamente tendríamos que discutir en grandes asambleas parlamentarias, donde entrara de verdad, pero de verdad, o sea, lo digo en serio, no, que de verdad... O sea, no solo por cumplir, sino sí, realmente hacerlo. Sí, sí, y sería un proceso, y tendría que ser un proceso planetario, porque, vale, estamos en el mismo planeta. Yo creo que sí, pero se tendrían que hacer grandes asambleas parlamentarias donde se discuta cómo pasar a otra transición de otro modelo de organización social que ya no sea el Estado. Yo no creo que los estados-nación modernos sean la vía de transformación, por muy de izquierdas que sean. Creo que es una fase, creo que sí, o sea, por supuesto que ahora mismo sí se tienen que garantizar derechos políticos, en lo práctico por supuesto que se tienen que garantizar cierto acceso a ciertas garantías mínimas, es que ese es el problema, que seguimos luchando porque se garanticen las garantías mínimas para vivir una vida más o menos vivible, más o menos digna, que son salud, alimentación, casa, un trabajo, educación. Sí, o sea, es que seguimos en eso. Mientras no resolvamos esto, además se creen grandes asambleas parlamentarias donde se le pueda dar voz a muchísima gente y discutamos cómo vamos a destruir el sistema, porque también creo que ya los sistemas de los estados-nación, por muy de izquierdas que sean, lo lamento, ya están demasiado contaminados por el neoliberalismo. Y no creo que el neoliberalismo tampoco sea la fase final del capitalismo. Es un monstruo, pero también hay una cuestión. Los seres humanos colectivamente, o los cuerpos parlantes, los cuerpos que hablamos, lo creamos. No es algo natural, igual que la diferencia sexual. Todas estas cuestiones son ficciones políticas que encarnan en los cuerpos y que más o menos de maneras moduladas configuran nuestras realidades, pero nosotros no las inventamos. Si nosotros no las inventamos y de repente tomamos conciencia de que nosotros nos inventamos esos sistemas de creencias, los podemos modificar. Eso es una capacidad increíble de que podemos tener. O sea, el lenguaje, ya en un sentido amplio, la capacidad discursiva es una cosa impresionante porque o sea, literalmente te permite crear la realidad. Entonces, ¿podemos apostar a otras realidades? Sí, sí, por supuesto. Pero tenemos que discutirlo. Yo sé que es muy utópico, estamos utópicas, entonces está muy bien, pero tenemos que discutirlo en grandes asambleas de cuerpos disidentes y pensar, o sea, es que yo sé que lo que estoy diciendo es una cosa utopicísima, pero sí pensar exactamente cómo nos vamos a inventar otras realidades. Okay. ¿Qué te gustaría dejar para la gente? ¿Cuál te gustaría que fuera esta, a modo ya de conclusión de esta plática que estamos teniendo aquí en Utópicas, para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pues vaya y compre el libro, a modo ya de profundizar, de leerlo y de decir, de entrarle mucho más al tema, que insisto, para mí fue como un manual? ¿Qué es lo que tú como autor quisieras dejarle a la gente sobre esto que platicamos, pero sobre todo de este libro, que yo espero el siguiente todavía, el de amor, y esperaremos todavía el último, pero Tecnologías de Eros, ¿para ti qué significa y qué quisieras que la gente se quedara de él? Para mí sí ha significado un viaje en el que he podido cumplir todos los sueños de infancia y de adolescencia, que no creía, sí, o sea, es que lo digo sinceramente, a veces no creo exactamente
que haya visto las cosas que he visto, que son extraordinarias y maravillosas. Entonces creo que sería un poco eso, que la gente pueda intentar en la medida de sus posibilidades, y yo sé que hablo desde un privilegio enorme, porque tampoco quiero decir como que la vida es sencilla, no, la vida es horrible y está llena de complicaciones. Pero sí, y hablo, desde, insisto, desde un enorme lugar de privilegio que he tenido de toda la vida, desde mis padres, la educación que he podido tener, los libros, todo, pues el capital cultural, en resumidas cuentas. Pero creo que todos tenemos la capacidad de soñar y de inventarnos otras realidades. Los niños cuando juegan, las niñas inventan otros mundos, con cosas a veces muy sencillas. Sí. Y todos tenemos esa capacidad. Esa es la capacidad de la potencia del lenguaje. Y lo que me gustaría decirles a las personas es eso, que se pregunten cuál es su placer. ¿Qué les produce placer? ¿Qué les produce gusto? ¿Qué los pone contentos? Y tal vez en una de esas se den cuenta de que luego no tiene que ver con cosas que se puedan comprar. Luego son cosas más sencillas, un abrazo, una caricia, una palabra de ternura, que te compren unos dulces, no por el dulce en sí, sino por quién te lo está comprando. Creo que así se cambia el mundo. Cuando hablo de una cuestión micropolítica, hablo de que el mundo se cambia de uno a uno y así se producen las revoluciones y las mutaciones. Quienes estén viendo esto, bueno, ahora saben que el libro creo que les puede permitir conocer tal vez autores que no sabían que existían, y del mismo modo que cuando yo vi Alaska y a David Bowie supe que existían, a ellos les puede darse cuenta de que el mundo es más grande de lo que a veces nos imaginamos o nos han permitido imaginar, y que ellos mismos se pueden imaginar otros mundos posibles. Yo quiero agradecerte que me dieras la oportunidad de conocer el libro, de conocer más de un tema que me gusta, pero que evidentemente lo he ido explorando poco a poco, pero que desde las voces que tenemos un micrófono o que estamos frente a una cámara, tenemos una enorme responsabilidad de ir impulsando el que la gente se cuestione todo. Yo me quedo con eso, el que nos cuestionemos absolutamente todo, nos cuestionemos nuestro sistema de creencias y esa pregunta que dejas al final de ¿qué es para ti, qué es el placer? ¿Cuál es tu placer? Es una pregunta que yo creo que no nos hemos hecho, yo no me la he hecho, no me la había hecho, y es una pregunta para la que en este momento no tengo una respuesta. Y es de estas preguntas que para mí hoy se vuelven básicas. ¿Cuál es tu placer? ¿Cómo defino incluso para mí el placer? Que no es igual para absolutamente nadie. Entonces quiero agradecerte que me dieras la oportunidad de conocer el libro y que me dieras la oportunidad de platicar contigo aquí hoy para que más gente te conozca a ti, conozca a muchos autores que no nos pasan ni de noche a veces, pero que han hecho aportaciones para la sociedad, para seguir mutando y seguir transformándonos, pero llegar a esta pluralidad, a esta diversidad de no son los géneros, no es ni siquiera la identidad sexual, ni mucho menos somos distintos, pero dentro de esas diferencias podemos hacer comunidad y podemos sentirnos no solos. Yo quiero agradecerte por eso y felicitarte. Felicitarte y insisto, muchísimas gracias. Tecnologías de Eros, León Damián. Gracias. Muchísimas gracias a ti.